Buenas noches a todos y otra vez aquí estamos en el programa Historia e Historias de Popular Televisión. Recordarán que en nuestro programa anterior que dedicamos a la División Azul mencionamos el hecho de que este año 2016 se cumple el 80º aniversario de la Guerra Civil. Pues bien, sobre la Guerra Civil vamos a hablar también hoy, en concreto sobre el último libro de Pío Moa titulado La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España, que se presentó ayer en el Ateneo de Santander. A Pío Moa no hace falta que se le presente, porque evidentemente todo el mundo conoce a uno de los más conocidos y famosos historiadores españoles de nuestros días, cuya labor se ha centrado sobre todo en la España, digamos, del siglo XX, del primer tercio del siglo XX, sobre todo de la Segunda República y la Guerra Civil. Su primer libro apareció en 1999, Los orígenes de la Guerra Civil Española, y después continuó una fructífera labor historiográfica sobre la cuestión, con libros como El derrumbe de la República y la Guerra Civil, los personajes de la Guerra Civil vistos por sí mismos, los mitos de la Guerra Civil, los mitos del franquismo, la novela Se oyeron golpes y gritos a la puerta, y otra serie de recopilaciones de artículos y de ensayos sobre historia y política en general. También es un fértil columnista, tiene una columna en la Gaceta de Intereconomía, así como su propio blog en la página web www.piomoa.es. Como les dije, ayer se presentó con gran éxito de público este libro en el Ateneo de Santander y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Pío Moa en nuestro estudio, así que muy buenas noches, don Pío, y bienvenido a Popular Televisión y a Santander. Buenas noches, muchas gracias. Vamos pues a charlar de los interesantísimos temas que charlamos ayer precisamente en el Ateneo, porque como comenzábamos ayer diciendo, España es un extraño país, quizás sea el país del mundo, por lo menos sin duda de Europa, en el que más peso, en el que más presencia, en el que más influencia tiene la historia en la política actual y sobre todo, evidentemente, la historia reciente, en concreto la Guerra Civil. ¿No le parece, Pío, que es una patología política? Es una patología en el sentido de que no se ha asimilado la guerra. Y al no estar asimilada y al estar falseada sistemáticamente en los medios y por parte de muchos historiadores, pues evidentemente influye. Es una... Digamos que en la Guerra Civil, en primer lugar, yo quiero decir que las izquierdas, en general, los separatistas, hacen bien en recurrir a la historia, porque la historia sigue presente. Y mientras que la derecha, que trata de olvidarla, hace muy mal, porque un país que olvida su historia, decía Santayana, repite lo peor de ella. O podríamos decir un país que ignora su historia o la desprecia, es un país sin futuro. Esto es Por eso el problema está aquí en el falseamiento. Si la historia reciente se falsea, eso repercute en la política inevitablemente. Mucha gente no quiere entenderlo, pero es así. Lo que ocurre en otros sitios es que la historia más o menos está asumida y sobre ella se va construyendo, pero aquí estamos construyendo sobre arenas movedizas. Y es lo que está ocurriendo en España, ¿no? Es una situación muy lamentable y a la que, por una razón, en general hablando de la Guerra Civil en concreto, la Guerra Civil marca un antes y un después en la historia de España, por lo menos desde la invasión napoleónica. Por eso sigue siendo actual, y por eso es necesario conocerla. Pero nos encontramos con la patología de que ha resucitado toda la propaganda de guerra de la izquierda y de los separatistas, ha resucitado, es la que se enseña en los colegios, es la que se enseña en los departamentos de historia de las universidades, en la mayoría, no en todos, claro está, es la que los periodistas, que generalmente no tienen apenas idea de estos asuntos, difunden y claro, básicamente se trata de la propaganda que pusieron en marcha los comunistas. No hay que olvidar que en el franquismo no hubo oposición democrática, la oposición era de los comunistas y los terroristas. Entonces, esa propaganda ha servido como la base para crear una historia falsa. Después,
¿Por qué? Porque en la transición se creó una situación extraña en la cual antifranquismo y democracia parecía que eran lo mismo. Desde el punto de vista, los más demócratas de aquí eran indudablemente los comunistas y los terroristas. Los etarras, claro. Los etarras, claro. Esta confusión, esta ceremonia de la confusión que sigue, pues está en la base de toda la patología política que estamos padeciendo. Una patología que, por poner un simple ejemplo muy claro, España es el único país del mundo en que los gobiernos apoyan y financian a partidos separatistas. Esto es casi increíble, yo creo que no ha existido nunca. Curiosamente, hace unos días aparecía en la prensa la noticia de que el gobierno francés pretendía ilegalizar no sé qué asociación cultural del Rosellón por que pretendía hacer no sé qué actos catalanistas, digamos, ¿no? Sí. No me acuerdo exactamente en qué consistía, pero una especie de apoyo desde el norte de los Pirineos al proceso separatista de Cataluña, de la Cataluña española, y directamente dijeron, no, estos señores no pueden ser legales porque atentan contra la unidad nacional, y estamos hablando de un gobierno de izquierdas, evidentemente. Sí, bueno, pues España, ya digo, tiene una patología extremada y que viene en gran medida de no haber asimilado, de no haber asumido lo que fue realmente la guerra civil, que no fue, se plantea normalmente como una lucha entre demócratas y fascistas o reaccionarios o algo por el estilo. No fue nada de eso. O sea, en la guerra civil no había demócratas. O sea, uno puede repasar los partidos que integraban el Frente Popular, el Partido Comunista, que era stalinista, el Partido Socialista, que era marxista, más radical en muchos aspectos, el propio Partido Comunista, los anarquistas, los separatistas, que eran todos racistas, entre otras cosas. El PNV era extremadamente racista y la Esquerra catalana también, cosa que casi no se sabe la gente. Nosotros en Cita con la Historia hemos puesto algunos programas, Cita con la Historia, lo pueden ver en YouTube, poniendo Cita con la Historia simplemente, pues hemos dedicado algunos programas al separatismo catalán y el racismo, un racismo absurdo, ¿no? Porque evidentemente no hay diferencias raciales en absoluto, ¿no? Tampoco con los vascos, a pesar de toda la historia que se ha montado, ¿no? Pero se ha creado eso, y es la base que hoy día es inconfesada, después de, claro, de la caída de Alemania es inconfesada, pero es la base de todo este separatismo, la base inconfesada, porque sin él no se explica, no hay nada de... Deberíamos mencionar quizá la obra quizá más exhaustiva y más seria que se ha escrito sobre esta cuestión, que son los 2 tomos de La raza catalana de Francisco Caja. Sí. Que son 2 libros magníficos que ahondan precisamente en esa cuestión, es decir, en los orígenes raciológicos, falsamente raciológicos del nacionalismo catalán, que por cierto mamaron en Barcelona los hermanos Arana, Luis y Sabino, cuando estuvieron ahí estudiando. Exactamente. Y bueno, estos de demócratas no tenían nada, como no lo tenía Azaña y los demás. Azaña y los republicanos de izquierda, en cuanto pierden las elecciones, lo que piensan es en un golpe de Estado. Y lo intentan, pero no les sale. Los socialistas no solo lo intentan, sino que lo llevan a cabo como una guerra civil en sus propios términos. En el libro Los orígenes de la guerra civil, que se basa en los archivos del PSOE, pues queda, creo que es absolutamente claro, ¿no? Bien, es decir, por parte del Frente Popular no había un solo partido democrático. Y por eso no es de extrañar tampoco que el franquismo no tuviera ninguna oposición democrática. El propio Besteiro, que era socialista, reconoce que no. Que había sido un enorme error histórico todo aquello, basado en lo que llamaba un Himalaya de falsedades. Pues bien, en el bando nacional, en el bando franquista, vamos a llamarlo así, aunque no es demasiado adecuado, en el bando nacional tampoco eran demócratas, pero ellos procedían de una derecha que había aceptado la República. Había aceptado la República siempre que las leyes se cumplieran. Claro, cuando las leyes dejan de cumplirse y los propios que han hecho las leyes se rebelan contra ellas, como había hecho Azaña, como había hecho los socialistas, los anarquistas, todos ellos, pues claro, la convivencia se vuelve imposible. Entonces, la diferencia entre la no democracia del Frente Popular y la no democracia de la derecha era que la derecha estaba dispuesta a aceptarla, aunque un poco de mala gana, pero estaba dispuesta a aceptar la legalidad, mientras que los otros no. Y esto fue lo que precipitó al final la guerra, que empezó en el 34 como guerra civil que querían, según muestran los documentos, los socialistas y los separatistas catalanes, que en cuanto pierden las elecciones se declaran en pie de guerra, y esto es cuando comienza.
Pudo haber sido un simple precedente, pero es que no sacaron las lecciones adecuadas. Decir, bueno, este no es el camino. No, al contrario, dijeron, el camino es este. Hay que impedir que la derecha gobierne, hay que echarlos y al final hay que aplastarlos. Y eso fue lo que ocurrió en el Frente Popular y ya. Sí. Entonces la guerra se reanudó. Por esto suele recordarse, cuando se habla de estas cuestiones y se habla del 34 y de la quiebra de la legalidad republicana por parte de los partidos izquierdistas, siempre suele recordarse la Sanjurjada, ¿no? El golpe de Estado de Sanjurjo en el 32 como antecedente. Lo que pasa es, claro, la gran diferencia es que fue un movimiento de 10 personas frente a un movimiento, es decir, sin ningún tipo de apoyo por los partidos de derechas, mientras que la revolución del 34 sí. Y esa es una gran diferencia. Claro, esta es una diferencia brutal. Es igual que cuando en la guerra dicen... es una diferencia brutal en el sentido que lo de Sanjurjo fue una cosa aislada. Lo del 34 lo apoyó toda la izquierda. Toda la izquierda participó en ella. Socialistas, separatistas catalanes, republicanos de izquierda la apoyaron. No entraron del todo porque, en fin, enseguida se dieron cuenta de que la cosa no iba a ir adelante. Y así sucesivamente, ¿no? Parte de los anarquistas, etc. Es un poco como cuando dicen, es que a Franco le ayudó Hitler. Y hay que decir, bueno, a Franco le ayudó Hitler, pero Hitler en aquel momento no era el genocida que todos conocemos posterior. Mientras que Stalin, que ayudó al Frente Popular, era ya un genocida que tenía millones de víctimas sobre su conciencia, vamos a decir así, ¿no? O sea que no es la misma posición. O sea, Hitler en aquel momento era un personaje bastante respetado, excepto en los medios muy de izquierdas, porque, claro, estaba reconstruyendo Alemania, por así decir, ¿no? Después de la crisis aquella, ¿no? Había recibido incluso parabienes por parte de gente tan insospechada como Churchill. Efectivamente. Churchill llegó a decir que esperaba que en un momento de crisis Inglaterra tuviera un dirigente con el carácter de Hitler. Las cosas que da la vida, las vueltas que da la vida y lo importante que es la cronología. No se puede entender la historia si se prescinde de la cronología. Hitler, cuando ayuda a Franco, no era un genocida. No había asesinado, masacrado a judíos y otros muchos grupos. No lo había hecho. Nadie pensaba que lo fuera a hacer. Había una persecución, pero una persecución no sangrienta. En cambio, Stalin tenía ya un pasado verdaderamente funesto, ¿no? Varios millones de muertos en el 32 con la hambruna de Ucrania. El Holodomor, que solo fue una de las hambrunas que hubo, entre otras cosas, ¿no? En fin, por eso digo que es muy importante la cronología y es muy importante porque enseguida, cuando entramos en estos debates, la demagogia, salta, ¿no? Empieza esto y ¿por qué el otro? El otro día venía una cosa, una de las, por ejemplo, de los temas que más han estado explotando en estos años ha sido lo de las 13 rosas. 13 mujeres que fueron fusiladas, seguramente creo que de manera inadecuada, pero bueno, unas circunstancias muy especiales en que estaban complicadas en delitos terroristas y tal, ¿no? Creo que fue hasta cierto punto fue un crimen legal, porque fue después de juicio. Pero claro, se olvidan, por ejemplo, de las 116 rosas que no eran rojas, que resulta que eran nacionales y fueron asesinadas por el Frente Popular. Se olvida también que, por ejemplo, la provincia española, donde hubo más mujeres víctimas de asesinatos y fusilamientos así, fue Barcelona, durante el Frente Popular, con una diferencia enorme sobre el resto del país. Entonces, vivimos en un mundo en que la demagogia está presente constantemente para suscitar políticas actuales. Sí. El libro, como digo, se titula Los problemas de la democracia en España. Durante la guerra, el problema de democracia no existió. Ninguno de los bandos era democrático. El franquismo tenía la idea de superar tanto al liberalismo como al marxismo, crear un nuevo régimen que no era tampoco fascista. Básicamente se declaró católico, entre otras cosas porque dentro del franquismo había 4 tendencias, pues básicamente que llamaban familias, pero eran como partidos, cada una tenía sus organizaciones, tenía sus órganos de expresión, etc., ¿no? Y lo único que los unía a todos ellos era el declararse católicos. Entonces el régimen se declaró católico. Pero llega el Vaticano II y dice que no, que eso se acabó, que no tiene nada que ver con aquel régimen, y en cambio promueve el diálogo con el marxismo. O sea que fue una situación extraña históricamente, con lo cual el franquismo quedó sin futuro.
quedó sin futuro, se mantuvo por sus éxitos económicos fundamentalmente, pero ya no tenía un discurso propio. Y esto es un poco la evolución que ha habido desde entonces. Bien, como no tenía discurso propio, cuando llega la transición, resulta que la derecha tampoco tiene un discurso propio. Y entonces todos los ataques que van contra ella, diciendo que ustedes son los herederos del franquismo, que era una dictadura, etcétera, como si los otros fueran demócratas, que no lo fueron en ningún caso. Y insisto, el franquismo no había un solo demócrata en las cárceles del franquismo. Había comunistas y terroristas, básicamente. Y cuando llega la transición y vienen las amnistías, ¿cuánta gente salió en las amnistías de la transición? ¿Cuántos presos políticos? Salieron menos de 300. Y esos 300 eran todos prácticamente comunistas o terroristas. Entonces, esta era la oposición que había. Esta era la oposición real, en un país de 36 millones de habitantes que tenía entonces, ¿no? Bien, conviene... Claro, uno se pierde cuando empieza a ver estas cosas, se pierde en la argumentación, porque son tantas falsedades, tan sistemáticas y tan constantes, que claro, es como luchar contra los elementos. Pero es así. Vamos a intentar entonces centrarnos para hablar de 4 o 5 cuestiones, ya que todas evidentemente no las podemos tocar. Una de las ideas que me parecen más sugestivas y además con una frase verdaderamente brillante de su libro, dice que el problema es que hoy nos encontramos con el enfrentamiento entre la calidad investigadora y la cantidad propagandística. A mí me parece una reflexión muy interesante porque efectivamente el problema de la elaboración seria de textos, de investigaciones, de trabajos sobre historias, sobre otras cuestiones, es que nunca llega al gran público. Es decir, está todo escrito, está todo pensado, pero hay un abismo enorme entre la creación del pensamiento y el conocimiento popular. Y sin embargo, enfrente se encuentra eso, la enorme capacidad esloganizadora de los demagogos, ¿no? Entonces, con 4 frases, 4 chascarrillos y 4 lugares comunes, se llega a una enorme cantidad de gente, y para desmontar los chascarrillos y los lugares comunes y las mentiras, evidentemente, hay que escribir libros que luego no lee nadie. Este es un problema serio, porque yo tengo una experiencia muy directa. Escribí el libro Los mitos de la guerra civil, tuvo un éxito enorme, y parte del éxito hay que atribuirlo a la izquierda, que empezó a atacarlo, no a debatirlo, no a discutirlo, a atacarlo, y a atacarme personalmente. Incluso trataron de meterme en la cárcel, como no sé si recordarán algunos, ¿no? Entonces, pues recuerdo que uno de los que más hablaban en contra del libro era Gabilondo, en su programa en la SER, ante días allí atacando el libro de 1000 maneras. Y hasta que uno dijo, pero bueno, vamos a dejar de hablar de este señor, que le estamos haciendo propaganda. Efectivamente, ellos contribuyeron al éxito. Desde entonces, la táctica ha sido la del silencio. Y he de decir que el silencio ha sido más efectivo por parte de la derecha que de la izquierda. O sea, los órganos de masas de la derecha, para ellos simplemente no existo. De vez en cuando los de la izquierda se acuerdan de mí y dicen, para acusarme o lo que sea, ¿no? No, nunca para debatir, ¿no? Pero los de derechas no. He publicado bastantes libros, una novela, Sonaron gritos y golpes a la puerta, que en parte trata de la División Azul, por cierto. Y he publicado estudios. En fin, ahora voy a sacar en noviembre el libro, una introducción a la historia de Europa, porque claro, España es un país muy europeísta, pero en los que la gente, empezando por los políticos y los periodistas, tiene una idea extremadamente vaga de lo que es la historia y la cultura europea. Pero bueno, entonces voy a intentar contribuir a rellenar eso. Bueno, lo que han hecho es el silencio. Claro, contra el silencio es muy difícil luchar. Si te atacan, siempre te puedes defender. A lo mejor, aunque sean en órganos pequeños, en lugares pequeños, etcétera. Pero si los grandes medios de masas, los departamentos universitarios, adoptan una postura, pues le puedo decir una anécdota, que varios estudiantes de diversas facultades, de diversas universidades, me han dicho, es que me han prohibido textualmente citarle a usted. No puede usted ser citado en un trabajo de los que... Ah, bonito título. No soy citable. No soy ni siquiera citable. Está muy bien. Es una situación que revela también la pobreza intelectual en que estamos. ¿Y el espíritu chequista? Es un espíritu chequista por una parte, y al mismo tiempo, porque el problema es que no son 4 chequistas, es que es una actitud extendidísima.
Entonces, claro, es una situación de vacío intelectual, de lo que llamaban del páramo cultural. El páramo cultural es ahora. Ahora sí que hay un páramo cultural. Usted en el franquismo podía leer libros marxistas, había revistas que eran comunistas abiertamente o casi. Se publicaron una enorme cantidad de libros en catalán y de ideología nacionalista catalana. Sí, y en los años 50 y 60. Sí, sí, y 70. Los 70 ya fue muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Entonces había mucho más pluralismo en ese sentido. Ahora hay pluralismo, pero los que no comulgan con las doctrinas oficiales, que generalmente son falsas, pues nos encontramos ante esta situación de vacío. Si me permite la anécdota, hace unos cuantos años, en un debate televisivo en el que participé, cuando se estaba redactando la ley de memoria histórica, la persona con la que estaba discutiendo yo en el programa me dijo que era intolerable que, mientras que en Alemania y en Italia no había ningún recuerdo, ni monumento, ni nada de Hitler y de Mussolini, en España sí los hubiera de Franco. Y yo le dije que es que había una diferencia radical, que es que mientras que Hitler y Mussolini perdieron su guerra, Franco ganó la suya. Y esa es una diferencia radical porque desde que el mundo es mundo, los que han puesto calles y monumentos son los que han ganado la guerra, ¿no? Las guerras. Y me respondió, ya, pero es que eso no se puede decir. Digo, ¿cuál? Que Franco ganó la guerra. Digo, ¿cómo que no se puede decir? Pero, sí. ¿No ganó la guerra? Y dice, no, pero es que no se puede decir. Digo, mire, sí se puede decir. Mire, Franco ganó la guerra. ¿Ve cómo se puede decir y no pasa nada? Pues a él no le cabía en la cabeza que semejante constatación, una mera constatación, no una valoración, sino una mera constatación, era impronunciable. Sí, pero por supuesto, se llega a esos extremos, ¿no? Pero hay otra diferencia radical entre Hitler y Mussolini y Franco. Hitler y Mussolini dejaron a sus países en ruinas. Franco dejó un país próspero, reconciliado, muy reconciliado básicamente, o sea, pacífico. La gente mostró una moderación extraordinaria en la salida del franquismo, mostró apoyo a la salida franquista del franquismo, que fue la transición, un apoyo masivo en contra de la oposición, que quería impedirlo en el referéndum del 76, de diciembre del 76, ¿no? Entonces, claro, es como cuando habla de Hitler y Stalin en la ayuda a unos y otros, es que no es lo mismo, no es lo mismo en absoluto. Aquí no es lo mismo en absoluto. Franco dejó un país muy próspero, con una gran clase media, con una posibilidad de una democracia sana, porque otra cosa que, como en el libro trato precisamente bastante de eso, porque se dice los problemas de la democracia en España, es que si en la guerra no hubo problema de democracia, porque ninguno lo era, en la transición pues ha pasado un poco por el estilo, es decir, casi todos los partidos se llenan la boca con la palabra democracia, pero no saben lo que es la democracia. No lo saben. La democracia es un sistema muy complicado, con posibilidades de degeneración, y luego en su boca democracia es una especie de palabra mágica que es como una panacea para todo, pero que cada uno entiende a su manera. Podemos entiende democracia a su manera, el PP a la otra, el PSOE a la otra, y Ciudadanos. Cada uno de ellos tiene una versión de la democracia, ¿no? Y mientras no nos pongamos de acuerdo en ello, aquí estaremos navegando un poco sin rumbo, ¿no? Se dice que la República fracasó por falta de republicanos. Y nuestra democracia, que está evidentemente enferma, ya dije, uno de los síntomas que los gobiernos que favorecen las tendencias separatistas, esto no es sano, no es habitual, no es normal, ¿eh? Bueno, pues esto revela algunos de estos problemas, ya digo, de la falta de comprensión de lo que es la democracia, que nos está llevando a una situación en que la democracia puede fracasar por falta de demócratas. Para que una democracia funcione, ¿por qué en unos países ha funcionado bien y en otros mal? Pues hay muchas razones, pero dos de ellas son esenciales. En un país en que hay mucha miseria, y en la República aumentó muchísimo la miseria con respecto al periodo anterior, cosa que hay que decirlo porque es así, en que los odios sociales y políticos son exacerbados, ahí la democracia no puede funcionar. Inmediatamente degenera enfrentamientos de todo tipo, ¿no? Enfrentamientos armados incluso, que es lo que pasó en la República. Bien, esta situación fue cambiada
por el franquismo. O sea, el franquismo dejó una herencia espléndida. Los odios de la República estaban olvidados para la inmensa mayoría, quitando a los terroristas. Yo milité en un grupo terrorista maoísta, ¿no? Pero que era muy poca cosa, ¿no? La ETA era muy poca cosa, el Partido Comunista era más que todo esto, pero era poca cosa también, ¿no? Entonces, claro, esta es la verdadera situación. O sea, en un país en que la gente vive bien y además prospera cada año. España, durante los años 60 y la mitad de los 70, hasta que muere Franco, un año después incluso, era el país de más rápido crecimiento de Europa y el segundo o tercero del mundo, después de Japón y de Corea del Sur. Entonces, esto cambia por completo la situación con respecto a la República, pero llega la transición y una serie de partidos empiezan a invocar la República como si hubiera sido un Edén, y a denostar al franquismo que había permitido aquella situación que la democracia podía funcionar. Bueno, empiezan a denostarlo, la derecha se echa atrás, deja por completo el terreno de las ideas libre a la izquierda y a los separatistas, etc. Y llegamos a la situación de hoy. Y llegamos a la situación de hoy, que es cada vez peor. Y si no hemos llegado antes es porque claro, la herencia del franquismo estaba ahí. Y sobre ella se ha venido construyendo, sobre todo en el terreno económico, pero en otros terrenos no, ha sido al revés. Y bueno, claro, mucha gente me pregunta, bueno, entonces si la guerra civil no es entre demócratas y reaccionarios o fascistas, explíqueme usted qué fue. Pues se lo voy a explicar. En la guerra civil se crearon dos problemas fundamentales. Primero, la disgregación de España, debido al ímpetu que estaban cogiendo los separatistas en alianza con las izquierdas. Y segundo, la destrucción de la cultura cristiana católica, que era lo único en que estaba de acuerdo toda la izquierda y la mayor parte de los separatistas, excepto el PNV, aunque el PNV colaboró durante la guerra a la destrucción de la cultura cristiana en España. Bueno, estos son los dos grandes problemas, incluido también, y la revolución. Es decir, aquí había un peligro real de revolución porque los partidos más fuertes de la izquierda eran abiertamente revolucionarios y que estaban consiguiendo una fuerza cada vez mayor. Los anarquistas y sobre todo los socialistas. Los comunistas se convirtieron en el principal partido, pero ya durante la guerra. Antes eran débiles. Entonces, había estos problemas y se luchó por eso. Unos señores que querían disgregar España, otros señores que querían hacer una revolución, todos ellos que querían destruir la cultura cristiana, la cultura católica y la propiedad privada. Eso no todos, por supuesto, pero sí los revolucionarios, que eran la mayoría, como digo, y eso fue la causa, fue por lo que se luchó en la guerra. Unos a favor de eso y otros para impedirlo, y ganaron los que lo impidieron. Y eso fue lo que permitió que España volviera a ser un país unido, fuera por primera vez desde el siglo XIX un país próspero, un país realmente próspero, que estaba creando una gran clase media y que, por lo tanto, estaba creando las condiciones para una democracia. No porque el franquismo quisiera crear una democracia. El franquismo, como dije, pretendía superar la democracia liberal y el comunismo, pero se quedó sin discurso debido al Vaticano II. Pero lo que creó eso, lo creó. O sea, creó una sociedad estable, ¿no? Una sociedad estable. Yo recuerdo que hubo una entrevista, un encuentro entre, creo recordar que era el embajador norteamericano Vernon Walters, si no recuerdo mal. Sí, no embajador, era un enviado de Nixon. Bueno, bien. Sí, bueno, da igual. Una especie de embajador. Sí, un embajador, de hecho. Sí, ¿no? Y entonces, unos pocos años antes de la muerte de Franco, le dijo, mi general, ¿qué opina usted que va a suceder con España el día en que usted falte, ¿no? Es decir, el miedo que se tenía en Estados Unidos, evidentemente, sí, y en el resto de la Europa occidental a que España se desestabilizara tras la muerte de Franco. Y le contestó Franco, no se preocupe, porque cuando yo muera en España habrá una cosa que no había cuando yo llegué. Sí. Y le dijo, ¿a qué se refiere usted? Dice, a la clase media. Clase media. Sí, es verdad. No es cierto que no hubiera una clase media cuando él no llegó, pero una clase media pequeña. Claro. Era pequeña y, por lo tanto, no daba una estabilidad al país. Pero cuando él muere, la clase media es enorme. Es más, los propios obreros eran gran parte clase media, porque tenían su casa en propiedad, muchísimos de ellos, muchos tenían coche, etcétera. Claro. Estaba empezando eso fue una verdadera revolución, pacífica y tranquila, y fue una verdadera revolución en la historia de España desde la invasión napoleónica.
Eso un historiador tiene que tenerlo muy en cuenta, porque si no, no entiende nada ni permite que se entienda nada. Y está tratando de la gran patraña, lo que yo llamo el país de la gran patraña, de defender que el Frente Popular eran demócratas. Y no solo eran demócratas, y además una de las cosas cómicas de esto, que se ve en muchos historiadores, es la amargura de acusar a Inglaterra y a Francia y tal, y a USA. No nos ayudaron a los demócratas. Pues si ellos veían claramente que de demócratas no tenían nada, que no les convenía en absoluto ayudar a aquellos señores que estaban exterminando al clero, haciendo barbaridades, habían destruido la legalidad, habían asesinado al jefe de la oposición. ¿Qué clase de demócratas son esos? Bueno, la prueba de ello es que el único país que efectivamente, digamos, echó una mano de manera seria fue la Unión Soviética. Exactamente, exactamente. De hecho, la Unión, y porque era el país con el que simpatizaban casi todos ellos. Porque dice el propio Laro Caballero y tal, porque quienes mandaron el oro a Rusia, haciéndose con ello dependientes de Rusia, cosa que Franco nunca fue dependiente ni de Hitler ni de Mussolini, nunca. Eran préstamos todo lo que compraba. En Rusia no, mandaron todas las reservas, no todas, pero el 80% más o menos de las reservas de oro, otra parte la mandaron a Francia, y con eso, Rusia quedó completamente dueña de los destinos del Frente Popular. Es decir, ustedes hay que obedecer, por eso una de las razones por las que el Partido Comunista creció tanto durante la guerra. Creció tanto y se convirtió en el partido hegemónico. Claro, ellos tenían el dinero. ¿Y por qué mandaron el dinero allá? Es decir, el oro. Pues lo mandaron por simpatía ideológica, que luego han tratado de disimular después de la guerra y de perder la guerra. No, es que claro, las democracias no nos ayudaban. Pero eso en el aspecto económico no era cierto. Las democracias, el dinero no tiene olor, como se suele decir. La democracia, si les das dinero, te negocian con él, como hemos visto siempre, democracias y no democracias, ¿no? Pero realmente no había simpatía entre unos y otros. La prueba es que, por ejemplo, también parte del oro fue a Francia, y allí se negoció parte de él también, otra parte volvió a España después de la guerra, y toda la plata, que eran 1.200 toneladas o algo así, creo recordar, se negoció en USA y por ahí. Lo que pasa es que, fíjate, casualmente, por otra parte, todo ello con una corrupción enorme, porque claro, otra cosa que siempre se dice es sobre el volumen del armamento y de la ayuda recibida. Pues mire usted, el Frente Popular, que dicen ustedes que recibió menos armas, gastó muchísimo más dinero, como un 50% más dinero, en esas compras al exterior que el franquismo. Entonces, ¿cómo explica que recibiera menos armas según usted? En realidad, el volumen de armas fue equilibrado. Eso está perfectamente claro. Bueno, ¿cómo explica usted que pasara eso? Pues pasó, entre otras cosas, porque había una corrupción enorme, unas comisiones enormes que se llevaban unos y otros, y muchas veces comprando material averiado. Una de las cosas más penosas y lamentables es, por ejemplo, los socialistas, en particular gente allegada a Negrín, que compró muchas armas en Polonia, unas armas que eran ya obsoletas en gran medida, cobrando unas grandes comisiones, y ellos mismos estaban entregando a sus soldados unas armas malas. O sea, eso revela ya una falta de moral, revela un poco lo que decía el propio Azaña de la política republicana en general. Hay que leer Azaña, siempre digo a toda la gente, hay que leer Azaña, porque hace una buena descripción de lo que fue aquello, ¿no? Calificaba la política republicana una política de amigachos, incompetente, tabernaria, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Pues había muchísimo de eso entonces. Y cuando hoy vemos que una serie de partidos reivindican al Frente Popular, pues da la casualidad que son partidos muy corruptos, entre otras cosas. Y vemos, además, otra cosa que quiero decir. Decía al principio que me parece muy bien que las izquierdas traten de resucitar la historia, no resucitarla, sino traten de invocar la historia, porque la historia está ahí y es importante. Lo que no me gusta es que la falseen, pero es que casi es peor lo que está haciendo la derecha, que está tratando de privar a los españoles de su historia, diciendo que hay que mirar al futuro. Insisto, un país que desprecia o ignora su propia historia es un país sin futuro.
Eso, aparte de lo que decía Cicerón, si ignoras lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás un niño. Se está creando una democracia infantilizada, entre otras cosas. Infantilizada e ignorante del pasado o con un pasado falseado, ideas falsas sobre él. Esto a mí me parece gravísimo, porque es una de las... es una corrupción también, y una corrupción más dañina que la corrupción económica, meramente económica. Porque tiene más largo calado, evidentemente. Claro. Ya que estamos hablando del pasado, vamos a olvidarnos un poco de los hechos y vamos a hablar de las ideas y también de las ideas en relación con el pasado. Porque una de las ideas centrales, me parece a mí interesantísimo para intentar comprender lo que sucedió en la España del 36 y lo que sigue sucediendo hoy, es ese extraño punto de unión en el que se encuentran buena parte de las izquierdas y los separatismos, que es el rechazo a la propia nación española, es decir, el autoodio, lo que quizá podríamos llamar la asunción de la leyenda negra, ¿no? Es decir, cómo a finales del 19, sobre todo quizá a partir del desastre del 98, el rechazo a la propia nación española, a todo su recorrido histórico, es el punto en el que se encuentran izquierdistas y separatistas. Y si nos fijamos en lo que sucede en la actualidad, hoy que estamos a una semana del 12 de octubre, fiesta nacional, nuestros televidentes recordarán, por ejemplo, el espectáculo que dieron el año pasado por estas fechas los dirigentes podemitas haciendo declaraciones sobre que no había nada que celebrar, que el 12 de octubre celebraba un genocidio, que era la gran mancha de la historia de España y que había que lamentarlo en vez de celebrarlo. Y ahora nos encontramos con el curioso fenómeno de que los mismos catalanistas que llevan un par de años reivindicando que Colón es catalán, igual que Santa Teresa, San Ignacio de Loyola y Juan Sebastián Elcano, ahora sin embargo hay una facción que dice que hay que tirar la estatua de Colón en Barcelona porque representa lo peor de la historia de España, que es el imperialismo, el racismo y el genocidio. Es decir, hoy en día sigue sucediendo esto que probablemente se pariese o, digamos, empezara a surgir con fuerza en torno al 98, que es la autohispanofobia. Sí, es un hecho, es el hecho que une básicamente a izquierdas y a separatistas, y últimamente también al PP o a gran parte del PP, ¿no? Porque ellos no es que lo digan abiertamente, pero dejan decir y procuran que no haya respuesta ninguna. Bueno, yo he escrito el libro Nueva Historia de España, en que trato, entre otras cosas, estas, ¿no? Dice, evidentemente en la conquista de América se cometieron algunas atrocidades, pero ¿cuántas? Más que en Europa, que las que se cometían en Europa en las guerras, más que las que se cometían entre los europeos y los turcos. No, muchísimas menos. Entre otras cosas porque eran 4 gatos los que fueron ahí. Muchísimas menos. Y otros dicen, bueno, claro, es que hay que tener en cuenta la mentalidad de la época. No, deje de la mentalidad de la época en paz. Se cometieron más atrocidades de las que se han cometido en el siglo XX. Vamos, muchísimas menos, incomparablemente menos. Y además, teniendo en cuenta que gran parte de los que han cometido estas atrocidades en el siglo XX son precisamente aquellos que hablan de la leyenda negra, que siguen la leyenda negra. Los podemitas, por ejemplo, están ligados a toda una manera de ver las cosas, que es la de los genocidios desde de Pol Pot a los de Stalin a los de Mao Zedong. Millones y millones de personas en pleno siglo XX dejadas morir de hambre o masacradas directamente, ¿no? Entonces, por no decir también los nazis. Para los nazis la historia de España era lamentable, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no podemos aquí, digamos, explicar la cuestión de la leyenda negra y cómo se forjó sobre todo España, tuvo que luchar contra los turcos, contra los protestantes, contra los ingleses y contra los franceses. Durante un siglo y medio, más o menos, los mantuvo a raya, pero como eran enemigos, pues crearon esta leyenda negra. Esta leyenda negra que se basó en las Casas, Bartolomé de las Casas, que era un orate, en mi opinión. Hay que leer su... En su opinión y en la de Menéndez Pidal, por ejemplo. Sí. Es su famoso libro sobre las casas. Sí. Bueno, su informe sobre los genocidios, las destrucciones de Indias, ¿no? La breve relación de la destrucción de Indias, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Pues eso hay que leerlo, porque es una cosa tan desaforadamente falsa, unas mentiras tan enormes, que claro, ¿cómo se pueden creer? Bueno, pues las mentiras más enormes se pueden creer. Ya lo decía Goebbels, que una mentira para ser creída tiene que ser muy grande. Sí. Entonces... Bueno, nada más y nada menos que Simón Bolívar
como argumento central de su propósito de independencia de España, utilizó la brevísima de las casas. Todos. Esa es la Biblia de todos ellos, ¿no? Y ya digo, es una cosa que se puede demostrar con gran facilidad que es un disparate, ¿no? Pero estos disparates cuelan. Cuelan si no obtienen la respuesta adecuada. Porque aquí en la propia España se le dio pábulo y de hecho se paralizó la conquista, la colonización durante un poco tiempo, claro, porque era imposible ya pararla, pero fue así. Y que planteaba un problema moral real. Planteaba un problema moral real que no tiene solución ni la ha tenido nunca. Si los españoles no fueran, habrían ido otros muchos menos escrupulosos, como los ingleses, holandeses, o los chinos, por el contrario. Sí, los chinos no tenían capacidad, pero no tenían el impulso, por así decirlo. Pero bueno, efectivamente la izquierda y los separatistas asumen la leyenda negra porque les viene muy bien. Les viene muy bien a los separatistas para decir, no tenemos nada que ver con España, esto lo hicieron los españoles, nosotros somos una raza superior, una raza aparte. En el 98 ocurre una cosa, y es que España es derrotada por USA. Es derrotada de una manera bastante lamentable, hay que decirlo, muy lamentable, y en los países europeos, sobre todo en los anglosajones, se interpretó como una victoria de la raza anglosajona sobre la raza latina, que era una raza decadente. El racismo entonces era una doctrina difusa, pero aceptada en prácticamente todo Occidente. Esto debe ser. Entonces, claro, los separatistas catalanes y vascos dijeron, la gran oportunidad. No hay que olvidar que, por ejemplo, en Cuba, los más partidarios de mantener a ultranza el dominio español y de mantener a ultranza la esclavitud, que se había abolido pocos años antes, ¿no? Eran los catalanes, quiero decir, no los catalanes, los grandes industriales catalanes. Exactamente, claro, porque era un mercado cautivo. Y los que vivían del algodón de Cuba, entre otras cosas. Sí, y del azúcar, y que tenían un montón, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, no, eran ellos más partidarios de que se mantuviese la situación que nadie. Pero claro, se pierde la guerra y muchos de ellos mismos, y sobre todo los separatistas, que no eran los industriales, ni eran los que hicieron la industria en Barcelona y por ahí, no eran ellos en absoluto, eran otro tipo de gente, que eran muy partidarios de España, entre otras cosas, pues sacaron esa teoría. Y esa teoría les vino muy bien y la adoptaron otros muchos más. No una mayoría, nunca una mayoría, pero una minoría muy activa. Muy activa, como pasó aquí con el separatismo vasco. Eran 4 gatos y durante mucho tiempo el propio Sabino Arana estaba desesperado, pero cuando no tiene una respuesta adecuada en el terreno de las ideas, no solo en el terreno de la represión, que eso es secundario en estas cosas, ¿no? En el terreno de las ideas. No tiene una respuesta adecuada, pues la cosa sigue y se envenena y empeora y va más. Y la historia nos muestra muchísimos ejemplos en España y en otros muchos países de hechos parecidos. Vamos a ir terminando de todas maneras porque el tiempo se nos va echando encima y yo creo que un justo y bonito colofón a todo lo que estamos hablando podría ser la mención a la Ley de Memoria Histórica y sus efectos, es decir, sí, al demencial y totalitario propósito de fijar el pasado por decreto ley a partir de la Ley de Memoria Histórica del PSOE de 2007, y sin embargo también hay que recordar que todo esto no hubiera podido ser posible sin la declaración de condena del golpe de Estado el 18 de julio que se celebró el 20 de noviembre de 2002 gobernando Aznar con mayoría absoluta, ¿no? Sí. Declaración que deslegitima no solamente el franquismo, sino la transición y la monarquía y la Constitución del 78. Exactamente, claro, que todo eso viene, y la democracia actual, ¿no? Bueno, precisamente esta cuestión nos acerca o nos resume el tema del libro, los problemas de la democracia en España. La Ley de Memoria Histórica no es una ley democrática, porque en ninguna democracia se trata de imponer una versión de la historia desde el poder. Eso solo ocurre en regímenes como el cubano, o el de Corea del Norte, o el antiguo de la Unión Soviética, etc. Allí había una historia oficial que se imponía y se acabó, no se toleraba otra. Aquí es un intento en la misma dirección,
Pero importa además ver el carácter moral de este intento. La base de él es hablar de las víctimas del franquismo. No se dice abiertamente víctimas de la guerra o de cosas así, pero es lo que llaman las víctimas del franquismo. Sobre ello se ha montado además un negocio enorme, inventando fosas, inventando todo tipo de barbaridades. En muchas ocasiones fosas que luego demostraban que estaban llenas de huesos de vaca, en vez de huesos de personas. Ahora podemos hablarlo un momento, porque fue una cosa que iba a ser la estrella de la campaña, pero que no. Ya con poco tiempo, ¿eh? Bien, en dos palabras. En un país democrático no se impone una ley de este tipo, que es además moralmente una ley de apoyo a la checa, de apoyo a los torturadores y asesinos, porque efectivamente, después de la guerra, fueron juzgados miles de personas que habían participado en hechos de este tipo y fueron fusilados muchos de ellos. ¿Cuántos fueron fusilados? Lo sabemos ya actualmente, en torno a unos 11.000. No los 100.000, 150.000 y 80.000 que dice cada uno lo que les parece. Y lo sabemos por el archivo de Ávila, en que consta en él las sentencias de muerte que se remitían a Franco para que diera el visto bueno, por así decir, diera el enterado, o para que firmara la conmutación. Franco solo firmó conmutaciones, no firmó penas de muerte, eso lo firmaban los jueces. Y entonces, en total, entre 1939 y 1960, hubo unos 22.000 sentencias de muerte, incluyendo de comunes, ¿no? De ellas, aproximadamente la mitad fueron conmutadas. La conmutación era a cadena perpetua, una cadena perpetua que generalmente duraba 6 años. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no se dice, pero es así. Y lo que usted decía de los huesos de vacas, eran de cabras y de perros, ¿no? Es que un buen día empiezan a decir que en el barranco de Órgiva, cerca de Granada, fue el escenario de unas matanzas horribles. Salieron incluso testigos que decían cómo veían que llegaban los camiones con mujeres, niños, hombres y tal, les pegaban un tiro en la nuca, los tiraban a una fosa y les echaban cal viva encima. Y empezaron a, bueno, esto en El País, una página a toda plana, ¿no? Con informes de gente, catedráticos de la Universidad de Granada, diciendo que aquello había sido horrible, pero que, en fin, que había que reivindicar a las víctimas, el honor de las víctimas, todas esas bobadas que dicen, ¿no? Y a los 2 días, resulta que los informes forenses han demostrado que los huesos son de cabras y de perros. Eso lo ponían en una pequeñísima, ¿cómo se dice? Una pequeña información perdida en unas páginas por ahí interiores. Esta es la esencia de la ley de la memoria histórica en la práctica. Podemos poner otros ejemplos. Zarrías, un señor socialista complicado en la corrupción de los ERE, pues decía que a su abuelito lo habían fusilado por ser el alcalde elegido democráticamente en su pueblo. Bueno, al abuelito lo fusilaron por estar complicado en 14 asesinatos. 14 asesinatos. Uno de ellos, curiosamente, él tenía una hija que se había enamorado de un fascista, vamos a llamarle así, un fascista. Y claro, el tío dice, no voy a desgraciar a mi hija. Y entonces dejó huir al fascista y en su lugar fusiló a otro. Para arreglar el cupo. Para arreglar el cupo. O sea, esta es y esta gente que ha hecho un negocio enorme, subvencionado, que tenemos que pagar todos, bueno, es lo que revela los problemas de la democracia en España. No lo puede revelar mejor esto. O sea, la democracia española puede finar, puede ser destruida por falta de demócratas, como la República lo fue por falta de republicanos. Contundente reflexión final con la que no nos queda más remedio que poner fin a nuestro programa, don Pío, porque el reloj es muy mal enemigo y siempre trabaja en nuestra contra. Pero antes de dar por terminado el programa, en primer lugar, les recuerdo el libro del que estamos hablando, que se presentó ayer en el Ateneo de Santander, La guerra civil y los problemas de la democracia en España, de Pío Moa, aquí presente, recientemente editado por la editorial Encuentro. Un libro interesantísimo que les recomiendo si quieren ustedes comprender no solamente la guerra civil, sino sobre todo las consecuencias ideológicas que seguimos sufriendo hoy. Pero a don Pío Moa no le vamos a decir adiós, sino hasta luego, porque en el próximo programa le vamos a tener también aquí para hablar de la Revolución del 34, es decir, la gran ruptura de la legalidad por parte de las izquierdas, en concreto por parte del Partido Socialista, sin la cual no hubiera habido un 18 de julio del 36.
Sobre este tema escribió precisamente Pío Moa su primera obra, Los orígenes de la Guerra Civil Española, y vamos a hablar, como digo, en el programa siguiente de toda esta cuestión con nuestro invitado de hoy. Pero, como siempre, antes de despedirnos, les recuerdo que tanto este programa como los anteriores los tienen ustedes a su disposición en la página web de Popular Televisión Cantabria, en la pestaña de Televisión a la Carta, así como si lo buscan directamente en YouTube mediante las palabras Historia e Historias Popular TV. También, como siempre, les recuerdo que tienen a su disposición un correo electrónico al que pueden ustedes dirigir sus ruegos, sus preguntas, sus observaciones, sus condenas y sus parabienes, si los hubiere. Ahí lo tienen ustedes, historiaspopulartv@gmail.com. Se lo repito, historiaspopulartv@gmail.com. Les ruego que nos envíen sus comentarios sobre el programa de hoy, sus preguntas, si quieren, a don Pío Moa, que se las haremos llegar para que se las responda en persona, y sus comentarios y sugerencias para futuros programas. Así que les emplazo a nuestro próximo programa de Historia e Historias, que tendremos aquí otra vez a don Pío Moa para hablar de la Revolución de 1934. Hasta entonces, muy buenas noches. Thank you.